En mi boda, el sacerdote susurró, no puedo continuar esta ceremonia. Luego señaló a mi suegra frente a todos, y ella tuvo que revelar el secreto que nos destruiría la vida. El aire en el templo de Santo Domingo era espeso, casi sólido. Se podía masticar. Era una mezcla del olor ceroso de miles de velas encendidas y el perfume abrumador, casi funerario, de cientos de azucenas blancas que adornaban cada banca y cada columna. El oro del altar barroco brillaba bajo la luz suave, un oro tan intenso que parecía vibrar. 200 personas, lo mejor de la sociedad de Puebla y de la Ciudad de México, estaban sentadas en un silencio reverente, sus ropas caras susurrando cada vez que se movían. El órgano llenaba el espacio, pero incluso su música solemne sonaba ahogada, como si viniera de debajo del agua. Me llamo Leonora Vargas, tengo 27 años, y ese era, literalmente, el primer segundo de mi nueva vida. La vida perfecta. La vida por la que había trabajado, luchado y soñado cada día desde que era una niña. Mi mano, cubierta por un guante de encaje, descansaba en la de Damián Reyes. Sentía el calor de su piel a través de la tela. Mi vestido, un diseño de pronovias que había costado más que mi primer coche, pesaba sobre mis hombros, un peso delicioso que me anclaba al momento. Miré a Damián. Su perfil era perfecto, su traje hecho a medida. Cuando giró para mirarme, sus ojos oscuros me devolvieron una mirada de adoración tan pura, tan absoluta, que mi corazón tropezó. Por fin. Por fin lo había logrado. Por fin iba a tenerlo todo. La felicidad era tan real, tan tangible, que casi podía saborearla, un sabor dulce y burbujeante como el champán más caro. Estábamos listos para los votos. Habíamos ensayado esto. El padre Horacio, el sacerdote anciano que había bautizado a Damián y había sido el confesor de la familia Reyes durante 30 años, levantó la mirada de su libro de cubiertas de cuero. Nos sonrió. Oh, al menos, sus labios se curvaron en la forma de una sonrisa. Pero no le llegó a los ojos. Sus ojos, normalmente amables y un poco nublados por la edad, estaban asustados. Carraspeó. El órgano, a mitad de una nota, se cayó de golpe. El silencio que cayó sobre la iglesia fue instantáneo y violento. Fue tan absoluto que pude oír el chasquido de una vela consumiéndose en el altar. Pude oír la respiración nerviosa de la mujer sentada detrás de mí. 200 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Padre, ¿está bien?, susurró Damián, su sonrisa perfecta vacilando por primera vez. Mi primer pensamiento fue, se le olvidó. El pobre hombre es viejo, se le olvidaron las líneas. Sentí una punzada de irritación. Adelaida, la hermana menor de Damián y mi dama de honor principal, soltó un resoplido impaciente detrás de mí. Probablemente estaba pensando lo mismo. El padre Horacio tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó visiblemente en su garganta arrugada. Su mano, la que sostenía el libro, temblaba. No era un temblor de vejez. Era un temblor de miedo. No puedo continuar, dijo. Su voz no fue un susurro. Resonó en la nave central, clara, firme y llena de una autoridad aterradora. Un murmullo colectivo se levantó de los invitados, como serpientes deslizándose sobre las bancas de madera. La gente se miró, confundida. ¿Era una broma? ¿Una interrupción dramática planeada? No puedo, repitió el padre Horacio, esta vez más fuerte. Su mirada no estaba en nosotros. Pasó por encima de nuestras cabezas, atravesando a las 200 personas, y se clavó como un dardo en la primera fila. Levantó un dedo tembloroso. Un dedo artrítico, huesudo. Un dedo acusador. Y señaló. No a Damián. No a mí. Señaló directamente a la madre de Damián, la impecable, la todopoderosa, Genoveva Reyes. Señora Genoveva, dijo el padre, su voz ahora cargada con el peso de un trueno. Antes de que Dios una a estas almas en sagrado matrimonio, hay una verdad que usted debe revelar. Y entonces, como una marea controlada por una luna invisible, todos se voltearon. 200 cabezas giraron al unísono para mirar a la matriarca de los reyes. Genoveva,
enfundada en un vestido de Carolina Herrera color azul rey que debió costar unos 50,000 pesos, se puso pálida. El color huyó de su rostro tan rápido que pareció que le habían arrojado un cubo de agua helada. Su maquillaje perfecto de repente parecía una máscara de cera. Sus manos, enguantadas en seda azul pálido, se aferraron a su bolso Chanel con tanta fuerza que sus nudillos se marcaron a través de la tela. Pero incluso entonces, su arrogancia no la abandonó. Intentó controlar la situación. Padre, con todo respeto, dijo, su voz cortante como el hielo, tratando de que sonara como un regaño, este no es el momento ni el lugar. Está cometiendo un error. Es el único momento, replicó el padre Horacio, y su autoridad era ahora la de un juez divino. La verdad que me confió en confesión, una verdad que impediría este matrimonio, debe ser dicha ahora. Le di 2 semanas, señora Reyes. 2 semanas para que usted misma hablara. Mi silencio tiene un límite, y ese límite es el altar de Dios. El aire se escapó de mis pulmones. ¿2 semanas? El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Sentía náuseas. Miré a mi padre, Julián, que estaba de pie a mi lado, en el lugar de honor. Estaba pálido, confundido, mirando de Genoveva al sacerdote. ¿Genoveva? ¿De qué habla el padre?, susurró, su voz apenas audible. Damián soltó mi mano. El calor se fue. Se giró completamente hacia su madre. Su confusión se estaba convirtiendo en una furia oscura. Mamá. Habla ya. ¿Qué diablos está pasando? El padre Horacio bajó la mano y finalmente me miró. Sus ojos, ahora, estaban llenos de una compasión infinita, una lástima tan profunda que me aterrorizó más que la acusación. Hija mía, dijo, su voz quebrándose por primera vez. Lo que su suegra ocultó, lo que has sabido estas últimas 2 semanas mientras te veía probarte el vestido y elegir las flores, lo cambia todo. Hizo una pausa, y cada segundo fue una hora de tortura. Cambia quién es usted. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo terminé en el centro de esta pesadilla barroca, vestida de blanco, en la iglesia más hermosa de Puebla? No nací en este mundo. Ni cerca. Mi mundo era un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Un edificio de los años 60, sólido, de clase media, con un patio interior donde los vecinos tendían la ropa. Un lugar lleno de libros de segunda mano y el olor perpetuo del café de olla que mi papá, Julián Vargas, preparaba cada mañana a las 6 en punto. Mi papá es un contador público jubilado. Un hombre bueno, callado, con la espalda ligeramente encorvada por décadas de cargar libros de contabilidad, sospecho ahora, el peso de secretos que yo no conocía. Mi madre murió de cáncer de mama cuando yo tenía 7 años. Mis recuerdos de ella son fragmentados, como postales descoloridas, el olor a gardenias de su perfume, el tacto de sus manos frías, una risa suave que venía de la cocina. Papá fue todo para mí. Fue padre y madre. Recuerdo sus manos grandes y ásperas, manchadas de tinta de pluma, tratando torpemente de hacerme trenzas para la escuela. Siempre salían chuecas, pero yo las amaba. Recuerdo noches en las que se sentaba conmigo en la mesa del comedor, él con sus libros de contabilidad bajo una lámpara de luz amarilla, yo con mis tareas de álgebra, ambos en silencio, simplemente, juntos. Él me preparaba atole de fresa cuando estaba enferma y me leía en voz alta los libros de historia que a él le encantaban. Él trabajó horas extras toda su vida para asegurarse de que yo tuviera lo mejor, para pagarme la mejor preparatoria privada que pudo encontrar, y luego, para la UNAM. Pero siempre sentí un hueco. Un vacío con la forma de una madre. En las Navidades, en los cumpleaños, en los festivales del Día de las Madres en la escuela, siempre éramos solo papá y yo. Veía a mis amigas con sus madres, sus hermanos, sus familias ruidosas, caóticas, completas. Yo anhelaba ese ruido. Anhelaba el caos de una familia grande. Anhelaba una figura materna, alguien a quien pedirle consejos sobre todo. Así que me enfoqué. Me convertí en una máquina de lograr cosas. Me metí en la cabeza que si era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente perfecta,
ese vacío desaparecería. Me dije a mí misma que el éxito sería mi familia. Me gradué de la UNAM con mención honorífica. Conseguí un trabajo en una agencia de marketing digital antes incluso de tener mi título. Y escalé. Escalé con una dedicación casi aterradora. Sacrifiqué fines de semana, relaciones, horas de sueño. A los 27 años, era gerente senior de marketing digital, manejando cuentas millonarias para clientes internacionales. Me compré mi propio departamento, pequeño, pero mío, en la misma Narvarte, a 10 minutos de papá. Pagué mi propio coche de agencia. Era independiente, fuerte. Era el producto de mi esfuerzo. Y entonces, hace 3 años, en un evento de caridad al que mi empresa me obligó a ir, una gala aburrida en el Museo Soumaya, conocí a Damián Reyes. Fue como si el mundo pasara de blanco y negro a un color vibrante que ni siquiera sabía que existía. Yo estaba tratando de escapar de un cliente aburrido cuando choqué con él. Derramé mi copa de vino blanco sobre su impecable saco. Oh, por Dios, perdón, qué idiota, balbuceé, tratando de secarlo con una servilleta. Él se rió. Una risa real, cálida. No te preocupes, dijo, quitándome la servilleta. Me acabas de salvar del hombre más aburrido de la fiesta. Soy Damián. Y ahora te debo una bebida. Era arquitecto. Brillante, apasionado, con ideas sobre espacios públicos y sostenibilidad que me fascinaron. Y venía de esa familia. Los Reyes. Dueños de Media Polanco, la realeza inmobiliaria de la Ciudad de México. Era guapo, encantador y, de alguna manera imposible, me vio. No vio a la gerente de marketing intentando encajar. Vio a Leonora. Vio mi inteligencia, vio mi independencia, y no se sintió intimidado. Le encantó. Hablamos durante 3 horas seguidas, escondidos en un rincón del museo. Nuestro amor fue un torbellino. Cenas en restaurantes que yo solo había visto en revistas, viajes de fin de semana a San Miguel de Allende, conocer a sus amigos elegantes. Mi papá estaba feliz por mí, pero visiblemente nervioso por el mundo en el que me estaba metiendo. Cuando Damián me propuso matrimonio, bajo el domo dorado del Palacio de Bellas Artes después de una función de ópera, lloré. Lloré porque lo amaba, y lloré porque sentí que ese hueco de 20 años finalmente se estaba cerrando. No solo me casaba con Damián. Me casaba con una familia. Iba a tener una suegra, Genoveva. Iba a tener una cuñada, Adelaida. Iba a tener una familia ruidosa, completa, rica. Por fin. O eso creía yo. Ahora que lo pienso, con el eco de las palabras del padre Horacio resonando en la iglesia, recuerdo la primera cena. La primera vez que mi papá y Genoveva Reyes estuvieron en la misma habitación. Fue en la mansión de Polanco. Mi papá llevaba su mejor traje, el que usaba para las bodas y los funerales, olía a loción que solo usaba en ocasiones especiales. Genoveva lo saludó con una sonrisa gélida, extendiendo 2 dedos para que él los estrechara. Y mi papá se quedó paralizado. Se puso rígido. Su mano tembló ligeramente al tomarla de ella. En ese momento, pensé que eran nervios. Que estaba intimidado por la opulencia, por esa mujer que goteaba poder y diamantes. ¡Qué estúpida fui! No eran nervios. Era reconocimiento. Mi relación con Genoveva Reyes nunca fue una guerra abierta. Ella era demasiado elegante, demasiado de clase, para un vulgar enfrentamiento. Lo suyo era una guerra de guerrillas, una muerte lenta por 1000 cortes de papel. Sus armas eran las sonrisas falsas, los cumplidos ambiguos y una condescendencia tan fina que casi era invisible. La recuerdo perfectamente la primera vez que Damián me llevó a la mansión de Polanco. Un palacio blanco, frío, que más que una casa parecía un museo de arte contemporáneo. Cada objeto estaba perfectamente colocado. No había ni un cojín fuera de lugar. Genoveva me analizó de pies a cabeza. Yo llevaba el mejor vestido que tenía, uno de seda negra de una tienda departamental cara. Me había pasado 2 horas arreglándome. Pero bajo su mirada,
me sentí como si llevara trapos sucios. Ah, Leonora, dijo, arrastrando mi nombre como si fuera difícil de pronunciar. Damián me dijo que eras muy aplicada. La forma en que dijo aplicada la hizo sonar como motoneta, como si el esfuerzo fuera algo vulgar, algo que la gente, como ella, no necesitaba hacer. ¿Tu familia, a qué se dedica? Mi padre es contador, señora, dije, tratando de mantener la voz firme, la barbilla en alto. Oh, dijo ella, y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, jugó en sus labios perfectamente pintados de rojo. ¡Qué tierno! Y se dio la vuelta, dejándome sola en medio de un salón que valía más que toda la calle donde yo vivía. Me sentí pequeña. Invisible. Pero yo, la idiota desesperada por aprobación, la huérfana que anhelaba una madre, me dije a mí misma, solo está probándome. Es una mujer fuerte. Tengo que esforzarme más. Tengo que demostrarle que soy digna. Me esforcé. Dios sabe que me esforcé. Para su cumpleaños, 6 meses después, quise impresionarla. Quería darle algo que gritara, clase y cultura. Ahorré durante 3 meses. Me gasté una fortuna que no tenía en una mascada de Pineda Cobalin, de seda pura, con un diseño intrincado de mariposas monarca. Era una obra de arte. Se la di en su fiesta de cumpleaños, en el jardín de su mansión, rodeada de sus amigas igualmente ricas y estiradas. La abrió con desdén. Oh, dijo, levantando la mascada. Pineda Cobalin. ¡Qué patriótico! Y la dejó a un lado. Más tarde esa noche, la vi. Estaba en la mesa de las bebidas. Uno de los invitados había derramado un poco de vino tinto sobre la mesa de caoba. Genoveva, sin pensarlo 2 veces, tomó la mascada de seda pura, mi regalo de 3 meses de ahorros, mi obra de arte, y la usó para limpiar el goteo de vino. Luego, la dejó hecha bola, manchada de rojo oscuro, sobre la charola de un mesero que pasaba. Me quedé paralizada. Sentí como si me hubiera abofeteado en público. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero me negué a llorar. Me tragué el nudo en la garganta. Damián no lo vio. Y yo nunca se lo dije. ¿Cómo le explicas a alguien que su madre te odia con un trapo de seda manchado de vino? Sonaría pequeña. Mezquina. La cena de compromiso fue peor. Fue en el restaurante más caro de la ciudad. Genoveva, por supuesto, presidía la mesa. Levantó su copa de champán. Un brindis, dijo, su voz resonando. Por mí Damián, que finalmente encontró a una chica, sencilla. Disparó la palabra como si fuera un insulto. Él siempre tuvo un gusto por las cosas místicas. Rústicas. Adelaida, su hija y mi futura cuñada, una copia al carbón de la arrogancia de su madre, soltó una risita. ¿Te refieres a cómo le gustan esas artesanías feas del mercado de Coyoacán, mamá? La mesa entera rió, una risa educada pero cruel. Me puse roja. Roja hasta las orejas. Miré a Damián, suplicándole con la mirada. Él se puso rojo de ira. Mamá, por favor. Ya basta. Amo a Leonora. Y no es sencilla, es brillante. Solo estoy bromeando, hijito, dijo ella, acariciándole la mejilla. No seas tan sensible. Es bueno que traiga balance a la familia. Él la detuvo, pero no la confrontó. Nunca golpeó la mesa y dijo, le faltas al respeto a la mujer que amo. Una más y nos vamos. Siempre era, mamá, por favor, mamá, ya. Siempre tratando de apaciguar, nunca de confrontar. Y yo, la mujer fuerte, la gerente exitosa, me quedé callada. Me tragué el insulto junto con el champán caro. Bebí mi humillación. Porque la idea de la familia que estaba ganando era más importante que mi propia dignidad. Necesita tiempo, me decía a mí misma cada noche, como un mantra. Cuando nos casemos, cuando sea oficialmente su familia, me aceptará. Ahora, de pie en el altar, temblando,
viendo la cara de terror puro de Genoveva mientras el padre Horacio la acusaba, lo entendí todo. No era fastidio. No era esnobismo. Era pánico. Genoveva Reyes no estaba tratando de hacerme sentir mal. Estaba, desesperadamente, tratando de ahuyentarme. Estaba tratando de que yo rompiera el compromiso. Estaba tratando de salvarse a sí misma. El silencio en la iglesia era tan denso, tan pesado, que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. El padre Horacio seguía de pie, su dedo ya no señalaba, pero su mirada era una sentencia de muerte. Damián dio un paso hacia el pasillo, alejándose físicamente de mí, acercándose a su madre. Su voz era un gruñido bajo, animal, irreconocible en el hombre que yo amaba. Mamá. ¿De qué demonios está hablando el padre? ¿Qué, confesaste? Genoveva se levantó. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el banco de madera tallada. El velo de su sombrero de diseñador no podía ocultar el pánico puro en sus ojos. Damián, hijo. Yo no quería. Por favor, no aquí. No delante de todos. Hable ahora, señora Reyes. La voz del padre Horacio volvió a tronar, y esta vez no había compasión en ella, solo una furia justa. Usted profanó el sacramento de la confesión. Vino a mí hace 2 semanas, no buscando perdón, sino buscando permiso. Buscando una absolución para su silencio. Mi mente daba vueltas. ¿Permiso para su silencio? ¿Qué clase de monstruo pide permiso para una mentira así? Vino a mí, continuó el padre, su voz llenando cada rincón de la iglesia, y me contó su pecado, esperando que yo, un siervo de Dios, fuera cómplice de su engaño. Le dije que tenía que detener esta boda. Le dije que tenía que hablar. Y aún así, usted dejó que esta farsa continuara. Usted dejó que estos niños caminaran hacia el altar. La acusación era tan brutal que los invitados se encogieron en sus asientos. Usted esperaba que yo callara, gritó el padre. Pero Dios no se deja sobornar. Adelaida, la hermana de Damián, ahora lucía pálida y enferma. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué diablos hiciste? Damián parecía un animal enjaulado. Habla. Y Genoveva se rompió. El llanto que salió de ella no fue elegante. No fue el llanto contenido de una mujer de sociedad. Fue un gemido gutural, feo, que venía desde el fondo de su alma. La máscara de la matriarca de Polanco se hizo añicos en el suelo de mármol. Fue hace 30 años. Sollozó, agarrándose el collar de perlas como si fuera un rosario, como si la pudiera salvar. 30 años, mucho antes de conocer a tu padre, al hombre que tú crees que es tu padre. Un jadeo colectivo, como un solo pulmón, recorrió la iglesia. Damián se quedó congelado. Su rostro pasó de la furia a una confusión pálida. ¿Qué? Yo estaba enamorada, continuó Genoveva, su voz ahogada por las lágrimas, las palabras tropezando unas con otras. Estaba locamente enamorada de otro hombre. Fue mi primer amor. El único real. Miró al suelo, la confesión saliendo de ella como veneno. Pero él no era de nuestro círculo. Él no tenía dinero. Él no tenía un apellido. Era solo un contador. Un contador joven, brillante, pero sin nombre, sin fortuna. Un don nadie, como decían mis padres. Mi sangre. Se heló. No. No puede ser. Mi cerebro empezó a gritar. No. 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 Mis padres me lo prohibieron. Me dijeron que estaba ensuciando el apellido. Me amenazaron con desheredarme. Me obligaron a terminar con él. Me mandaron a Europa 6 meses, para olvidarlo, para que entrara en razón. Levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre, nadando en lágrimas, se encontraron con los de Damián. Y cuando lo dejé, cuando me obligaron a dejarlo. Tomó una respiración temblorosa, la confesión final saliendo de ella en un susurro que todos oyeron. Yo ya estaba embarazada.
Estaba embarazada de ti, Damián. Damián retrocedió, como si lo hubieran golpeado en el estómago. No. No, mientes. Estás mintiendo. No miento, gritó ella, su voz aguda por la histeria. No miento. Regresé de Europa. Me casé con el señor Reyes 3 meses después. Él nunca supo. Nadie supo. Le dije que eras prematuro. Un bebé de 7 meses. Entonces, papá Reyes, ¿él no es mí? La voz de Damián era apenas un susurro de niño perdido. No, sollozó Genoveva. Tu verdadero padre. El hombre que amaba, el contador, él, don nadie. Hizo una pausa, y en esa pausa, mi mundo entero se detuvo, giró sobre su eje y se incendió. Se llamaba Julián Vargas. Julián Vargas. El nombre resonó en la iglesia. Rebotó en los santos dorados, en los techos abovedados, en los vitrales. Julián Vargas. Mi padre. El tiempo se detuvo. Mi cerebro simplemente se apagó. No podía procesar la información. Era como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo, pero la pieza cuadrada estaba en llamas. No encajaba. No tenía sentido. Era imposible. Julián Vargas. Damián. Julián Vargas. Entonces, oí un sonido a mi lado. Un gemido ahogado. Un sonido de alguien a quien le han sacado el aire. Me volteé. Mi padre, Julián Vargas, el hombre que me había criado, el hombre que me había hecho trenzas chuecas y me había preparado atole de fresa, estaba blanco como el papel de arroz. Se había puesto de pie, su mano en el pecho, su boca abierta en una O silenciosa de horror. Miraba a Genoveva. No con confusión. Con un horror absoluto. Con un reconocimiento que le helaba los huesos. Jenny. Oí que susurró el nombre. Un apodo íntimo. Un apodo que yo nunca, en mis 27 años de vida, le había oído decir. Un fantasma de 30 años atrás, convocado en el peor momento posible. Genoveva lo vio. Sus miradas se cruzaron a través del pasillo de la iglesia, a través de 3 décadas de mentiras, por encima de las cabezas de sus 2 hijos. El llanto de ella se intensificó, convirtiéndose en un aullido de culpa reconocida. Fue Damián quien conectó los puntos. Su cabeza giró lentamente, mecánicamente, como un robot. Dejó de mirar a su madre. Dejó de mirar al sacerdote. Miró a mi padre. Y luego, me miró a mí. Su rostro, normalmente tan lleno de vida, tan lleno de amor por mí, estaba vacío. Era una máscara de pura incredulidad. El horror puro se arremolinaba en sus ojos. No, susurró, sus ojos fijos en los míos, buscando, rogando que lo negara. No. Leonora, tu padre, se llama. No podía respirar. Era literal. El aire no entraba en mis pulmones. El encaje de mi vestido de novia de repente me asfixiaba, me cortaba la garganta. Sentí que el suelo de mármol frío se abría bajo mis pies. Mi voz era un hilo de aire, un susurro roto. Mi padre, se llama Julián Vargas. El infierno se desató. Fue un sonido que nunca olvidaré. No fue un grito. Fue una explosión. Fue el sonido de 200 personas reaccionando a la vez. Escuché a Marisol, mi mejor amiga, mi dama de honor, gritar un «no manches», que resonó por encima de todo. Escuché a Adelaida, la hermana de Damián, soltar un grito agudo, como un animal herido. Escuché el ruido sordo y pesado de una de las tías de Damián desmayándose en un banco de madera. Damián retrocedió. Físicamente. Dio 2 pasos hacia atrás, tropezando con los escalones del altar, casi cayendo. Se me quedó mirando, pero ya no me veía a mí. Veía un monstruo. Veía lo imposible. Veía el tabú. Leonora. Su voz se rompió en 1000 pedazos. Eso. Eso significa que tú y yo.
No pudo terminar la frase. No pudo decir la palabra. El horror era demasiado grande. El padre Horacio, con lágrimas rodando por sus propias mejillas arrugadas, dijo la palabra que ninguno de nosotros se atrevía a pronunciar. Lo dijo como un veredicto final. Significa, dijo, su voz temblando de dolor, que son medios hermanos. Medios hermanos. Hermanos. Mi padre, Julián, se abalanzó hacia mí. Su rostro era una máscara de pánico y negación. Te lo juro, Leonora. Hija, te lo juro por tu Madre Santa, yo no sabía. No sabía que ella tenía un hijo. Jenny nunca me lo dijo. Yo no sabía. Pero yo ya no lo oía. La iglesia empezó a dar vueltas. Las azucenas doradas, las caras horrorizadas de los invitados, el rostro pálido de Damián, el oro del altar, todo se convirtió en un borrón de colores nauseabundo. El hombre que amaba. El hombre al que había besado. El hombre con el que había hecho planes para tener hijos esta misma noche. Era mi hermano. El ramo de novia, el que había elegido con tanto cuidado, lleno de orquídeas blancas y rosas pálidas, se deslizó de mis dedos entumecidos. Golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo, final. Mi último pensamiento consciente antes de que todo se volviera negro fue, entonces, ¿quién soy yo? El olor a alcohol y sales me golpeó la nariz. Fue un olor agrio, químico, que me sacó de la oscuridad. Abrí los ojos de golpe. Estaba en la sacristía. El techo era de madera oscura. Estaba recostada en un sofá viejo de terciopelo rojo, de ese tipo que solo encuentras en las iglesias. Marisol estaba a mi lado, abanicándome frenéticamente con un misal, su maquillaje corrido por las lágrimas. Leo. Leo, ¿estás bien? Respira. Mi padre estaba en la esquina, de espaldas a mí, hablando en voz baja por teléfono, su voz quebrada y urgente. No sé, fue un desastre. Sácala de aquí. ¿Qué pasó? Susurré. Mi garganta estaba seca. El velo de novia se había torcido alrededor de mi cuello. Te desmayaste, Leo, dijo Marisol, su voz temblando. Gracias a Dios. No querías ver lo que pasó después. Fue horrible. Pero yo sí quería verlo. Necesitaba saberlo. Era como tocar una herida para confirmar que era real. Me senté, mi cabeza daba vueltas. El mundo se inclinó peligrosamente. El vestido de novia de 200,000 pesos se sentía ahora como un disfraz de payaso, como una mortaja. ¿Dónde está Damián? Marisol bajó la mirada. Mordió su labio. Se fue, Leo. ¿Se fue? ¿A dónde? No lo sé. Simplemente, se fue. Los sonidos de la iglesia se filtraban por la puerta de madera pesada. Ya no era el órgano. Ya no era el silencio. Eran gritos. Gritos agudos, histéricos. Me puse de pie, ignorando las protestas de Marisol. Leo, no salgas, por favor. Empujé la puerta de la sacristía. La escena en la nave principal era un caos. La mayoría de los invitados se habían ido, huyendo del escándalo como si fuera una plaga, como si la desgracia fuera contagiosa. Quedaban solo los más cercanos, los más morbosos, y la familia. Genoveva estaba arrodillada en el suelo, frente al altar, exactamente donde la había visto antes. Pero ahora lloraba histéricamente, golpeando el mármol con los puños enguantados. Adelaida, su hija, mi casi cuñada, no la estaba consolando. Estaba de pie frente a ella, con el rostro rojo y contorsionado por una furia que yo no sabía que poseía. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, le gritaba a su madre. ¿Cómo pudiste, mamá? Arruinaste a esta familia. Nos humillaste. Nos convertiste en un chiste. Toda la ciudad se va a reír de nosotros. Adelaida, cállate, por el amor de Dios, gritó uno de los tíos, tratando de sujetarla. No me callo, gritó Adelaida, zafándose. Esa mujer.
Y entonces me vio. Estaba de pie en la puerta de la sacristía. Su dolor y vergüenza se convirtieron instantáneamente en odio. Me señaló. ¿Y tú? Tú y tu padre. Todo esto es su culpa. Aparecieron de la nada para destruirnos. Basura. Adelaida. Fue Damián. No se había ido. No del todo. Estaba de pie junto a una columna de piedra, pálido como un fantasma, oculto en las sombras. No me miraba. No miraba a Adelaida. Miraba fijamente a su madre, arrodillada en el suelo. Caminó hacia ella. Lento, deliberado. Cada paso de sus zapatos caros resonaba en el silencio que ahora llenaba la iglesia. El eco era ensordecedor. Se paró frente a ella. Genoveva levantó la mirada, sus ojos hinchados y suplicantes, su rostro manchado de rímel. Hijo. Damián, por favor, yo te puedo explicar. Él la miró. Y yo lo miré. El hombre que yo conocía, el arquitecto amable, creativo y soñador, había desaparecido. En su lugar había un hombre con los ojos muertos, vacíos, llenos de un odio tan frío que me quemó la piel incluso desde el otro lado de la sala. Tú lo sabías, dijo. Su voz era plana. Sin emoción. Eso fue lo más aterrador. No. Damián, yo, no estaba segura. Tú lo sabías, gritó, y el sonido hizo vibrar el aire, hizo temblar las llamas de las velas. Tú sabías quién era ella. Viste a su padre. Sabías que era Julián Vargas. Y nos dejaste seguir. Nos dejaste planear una boda. Nos dejaste enviar las invitaciones. Nos dejaste pararnos en este puto altar. Hijo, por favor, no digas eso, por Dios. Dejaste que me enamorara de mi hermana, rugió, y el dolor en esa palabra, hermana, fue tan profundo que me dobló. Dejaste que nosotros. No pudo terminar. El horror era demasiado. Genoveva intentó agarrar su mano. Hijo, perdóname, por favor. No me toques, gritó él, apartando la mano como si la mano de ella estuviera cubierta de ácido. Nunca más en tu vida vuelvas a tocarme. Se giró. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Fue el segundo más largo de mi vida. Vi un universo de dolor, de amor perdido, de traición, lo peor de todo, de asco. Leo. Susurró, y su voz se rompió. Perdóname. Y sin decir más, se dio la vuelta y caminó por el pasillo central, pasando junto a las flores blancas y los lazos de seda que debían celebrar nuestro amor. Abrió las puertas masivas de la iglesia y salió a la luz cegadora del sol, desapareciendo de mi vida. Mi padre me tomó del brazo. Su tacto me quemó. Vámonos, hija. Vámonos a casa. Salgamos por atrás. Mientras me guiaba por un pasillo lateral, oí el último sonido de mi boda fallida. El llanto desgarrador de Genoveva Reyes, sola y rota en el altar. La boda de 2 millones de pesos había terminado. Y mi vida, tal como la conocía, también. Llegamos a mi departamento en la Narvarte en un silencio sepulcral. Mi padre había manejado las 3 horas desde Puebla sin decir una sola palabra. Yo miraba por la ventana, pero no veía el tráfico ni los edificios. Veía el rostro de Damián, su mirada de asco. Veía la cara de Genoveva, destrozada por la culpa. Entré a mi departamento. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las pequeñas motas de polvo que bailaban en el aire. Olía a mi casa, a café y a los libros de mi librero. Olía a normalidad. Y esa normalidad era un insulto. Fui a mi habitación. Me quité el vestido. No con cuidado. Me lo arranqué. El sonido del cierre bajando fue agresivo. El encaje se atoró y lo jalé. El sonido de la tela cara rasgándose fue extrañamente satisfactorio. Lo tiré en una esquina de mi habitación. Se quedó allí, como un fantasma colapsado,
un cadáver blanco y arrugado de todos mis sueños. Desconecté el teléfono de la pared. Apagué mi celular. Corrí las cortinas. La oscuridad total. Y me metí en la cama. Pasé 5 días en la oscuridad. No comí. No dormí. No lloré. Simplemente existí en un vacío entumecido, gris. Mi cerebro se negaba a procesar. Hermano. La palabra rebotaba en mi cráneo, una y otra vez. Hermano. El hombre que amaba. Mi hermano. El sabor a bilis subía por mi garganta cada vez que lo pensaba. Recordaba cada beso, cada caricia, y mi piel se erizaba de horror. Mi padre venía todos los días. Tenía su propia llave. Entraba en silencio. Podía olerlo, su loción de siempre. Me dejaba comida en la mesita de noche. Tortas de la esquina, atole caliente, fruta picada. Comida que yo no tocaba. El atole se enfriaba. La fruta se oxidaba. Se sentaba en una silla junto a mi cama durante 1 hora, en un silencio pesado, lleno de culpa. Podía oír su respiración, a veces entrecortada, como si estuviera conteniendo el llanto. Luego recogía la comida intacta del día anterior y se iba. Al 5.º día, entró. Pero esta vez, no traía comida. La habitación apestaba a comida echada a perder y a desesperación. Se sentó en la silla. El silencio se alargó. Encontré esto, dijo finalmente, su voz ronca por la falta de uso. Encendió la lámpara de mi buró. La luz me lastimó los ojos. Me tendió una foto. Estaba vieja, amarillenta, con los bordes doblados y agrietados. La tomé. Mi mano temblaba. Eran ellos. Mi padre, Julián, y Genoveva. 30 años más jóvenes. Estaban parados frente a un café que no reconocí, riendo. Mi padre tenía cabello oscuro y abundante, una sonrisa fácil. Genoveva se veía diferente. Su rostro no era la máscara dura que yo conocía. Se veía suave, joven y genuinamente feliz. Se miraban con un amor que era obvio, palpable incluso a través de las décadas. Era ella, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. Dejé caer la foto sobre las sábanas. La amaba, continuó, mirando la foto. La amaba más que a nada en el mundo. Éramos jóvenes. Yo era un contador recién salido de la escuela, ella era Genoveva Reyes. Su familia me despreciaba. Me humillaron. Me dijeron que yo era un don nadie, que la estaba arrastrando a mi nivel. Un día, simplemente, desapareció. Me envió una carta un mes después, desde Europa. Decía que se iba a casar con el hombre que su familia había elegido. Que lo nuestro era imposible. Su voz se quebró. Nunca me dijo que estaba embarazada. Lo juro, Leonora. Por la memoria de tu madre. Nunca lo supe. Si lo hubiera sabido. Pero la viste, susurré desde la oscuridad de mis sábanas. Se quedó paralizado. ¿Qué? En la cena de compromiso. Mi voz era fría, muerta, sin emoción. Fue hace 6 meses. Ella entró en el restaurante. Y tú te quedaste pálido. Paralizado. Pensé que eran nervios. Pensé que estabas intimidado por su dinero. Levanté la mirada, mis ojos acostumbrados a la penumbra lo enfocaron. La reconociste, ¿verdad? Viste a Genoveva Reyes y sabías quién era. Mi padre no pudo sostenerme la mirada. Miró al suelo. Y asintió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Sí, susurró, su voz rota por la culpa. Sí. La reconocí. En el momento en que la vi. ¿Y no dijiste nada? Mi voz comenzó a elevarse, el entumecimiento rompiéndose. Yo, no sabía qué pensar. Han pasado 30 años.
Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Que no podía ser. Que el mundo no podía ser tan pequeño. Mentira, grité, sentándome en la cama. No es mentira. Tenía miedo. Tenía tanto miedo. ¿Miedo de qué, papá?, grilé, la rabia finalmente explotando. Miedo de esto, gritó, señalando a mi alrededor, a la habitación oscura, al vestido en el suelo, a mí. Tenía miedo de que si decía algo, si preguntaba, arruinaría tu felicidad. Estabas tan feliz, hija. Por primera vez en tu vida, estabas radiante. No pude. Fui un cobarde. Recé todas las noches para que solo fuera una coincidencia. Me levanté de la cama. El mareo me golpeó, pero la rabia me sostuvo. Mi felicidad, sí sé, mi voz temblando. Tú no querías arruinar mi felicidad. Tú querías proteger tu comodidad. Tú, igual que ella, elegiste el silencio. Elegiste tu propia cobardía. Leonora, no, por favor. Dejaste que tu propia hija caminara hacia ese altar. Dejaste que me comprometiera con mi propio hermano. Tú, la única persona en el mundo en la que confiaba, me mentiste con tu silencio. No fue así. Yo no sabía lo de Damián. Pero sabías quién era ella y callaste. Lárgate, grité, y el sonido rasgó el aire viciado. Sal de mi casa. Ahora. Mi padre retrocedió, su rostro descompuesto por el dolor. Se tropezó al salir. Por primera vez en mi vida, en mis 27 años de vida, estaba completa y absolutamente sola. Y estaba furiosa. Pasó otra semana. La rabia no disminuyó. Se asentó. Se convirtió en una especie de energía fría y dura, como el acero. El dolor seguía ahí, pero la rabia le daba un propósito. Salí de la cama. Me duché por primera vez en 12 días. El agua caliente se sentía como un castigo, pero la necesitaba. Me tallé la piel hasta que quedó roja. Quería limpiarme el horror, el tacto de Damián, la mentira de mi padre. Me puse unos jeans negros y una camiseta negra. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Ojos hundidos, piel pálida, pero una mirada dura que no reconocía. Encontré las llaves de mi coche. Había una última pieza del rompecabezas. Mi padre me había fallado por cobardía, por un trauma antiguo. Lo entendía, aunque no podía perdonarlo. Pero Genoveva, ella había sido diferente. Ella había sabido la verdad. Ella había actuado con malicia. Necesitaba escucharla. Necesitaba que me dijera a la cara por qué. Conduje hasta Polanco. La Ciudad de México estaba sumida en su caos habitual de las 3 de la tarde. El tráfico, el ruido, el sol brillante. Todo me parecía obsceno. ¿Cómo podía el mundo seguir girando? Llegué a la mansión. El portón eléctrico de hierro forjado estaba abierto, lo cual era raro. El jardinero, que normalmente me saludaba con una sonrisa tímida, ahora desvió la mirada y se concentró intensamente en podar un rosal. La vergüenza era un olor que flotaba en el aire. Toqué el timbre de la puerta principal, una mole de madera tallada. La puerta se abrió. No fue una de las sirvientas con uniforme. Fue ella. Genoveva Reyes. O lo que quedaba de ella. Si yo parecía un fantasma, ella parecía una muerta. Su cabello, normalmente peinado en un chongo impecable y teñido de un rubio claro, estaba suelto, opaco, y podía ver 1 centímetro de raíz gris. Llevaba una bata de seda arrugada, manchada de sopa, en la solapa. Sus ojos estaban hinchados y rojos, casi cerrados por la inflamación de tanto llorar. Ya no era la presidenta de Reyes Inmobiliaria. Era una anciana devastada y sola. Me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Pasa, dijo, su voz era un graznido seco. La casa estaba en silencio. Oscura.
Las cortinas de seda pesada estaban corridas, bloqueando el sol, igual que en mi departamento. El aire estaba viciado. ¿A qué vienes?, preguntó, sentándose pesadamente en uno de sus sofás de 100,000 pesos. ¿Vienes a regodearte? Vengo a que me diga por qué, dije, mi voz sorprendentemente firme. No me senté. Me quedé de pie, erguida. Usted sabía. Desde el principio. No, quizás no desde el principio, pero lo supo. En la cena de compromiso. Vio a mi padre. Vio a Julián Vargas. Ella asintió, sin siquiera intentar negarlo. Su mirada estaba perdida en la alfombra persa. Sí. Lo vi. Creí que me iba a dar un infarto ahí mismo. Y nos dejó seguir, continué, mi voz subiendo. Dejó que Damián y yo, nos dejó planear la boda. Nos dejó hacer el amor. Nos dejó pararnos en ese altar. ¿Por qué? ¿Tanto me odiaba? Genoveva soltó una risa. Una risa seca, rota, que sonaba a locura pura. Odiarte, dijo, mirándome por fin, y sus ojos estaban llenos de una desesperación salvaje. Niña estúpida. No entiendes nada. Claro que no te odiaba. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un siseo conspirativo. Claro que lo supe en la cena de compromiso. En el momento en que tu padre dijo su nombre, sentí que el suelo se abría. Sentí que Dios me estaba escupiendo en la cara por mi pecado de 30 años. Entonces, ¿por qué no dijo nada? Porque estaba desesperada, gritó, golpeando el sofá con un puño débil. Traté de que te fueras. ¿No lo entiendes? Traté de que Damián te odiara. Por eso te humillé. Me quedé helada. La sangre se me fue a los pies. ¿La mascada?, susurré. Sí, la maldita mascada, gritó. El vestido. Tu trabajo. Tu padre, el contador. Te ataqué con todo lo que pude. Le recé a Dios todas las noches para que te hartaras, para que te ofendieras, para que lo dejaras. Para que fueras orgullosa y lo mandaras al diablo. Estaba tratando de salvarlos a ambos sin tener que decir la verdad. Podrías haberle dicho a Damián en privado, dije, mi voz temblando. Podrías haber detenido esto limpiamente. No, sollozó, su rostro descomponiéndose de nuevo. No podía. ¿Decirle qué? ¿Que su padre, el hombre que lo crió, no era su padre? ¿Que era el hijo bastardo de un contador pobre? ¿Que toda nuestra vida, nuestro nombre, nuestro lugar en la sociedad, era una mentira? Era mi secreto. Mi vergüenza. No podía dejar que él supiera que yo era esa clase de mujer. Así que fui al padre Horacio, me interrumpió, su voz vacía. 2 semanas antes de la boda. Fui a confesarme. Le conté todo. Pensé, recé, que él entendería. Que me daría la absolución y me permitiría callar. Que me diría que era un secreto de confesión y que él no podría hablar. Que Dios me perdonaría. Pero no lo hizo. No, dijo ella, su voz un susurro muerto. Me dijo que era un pecado mortal. Que estaba a punto de permitir un incesto. Me dio un ultimátum, o hablaba yo antes de la boda, o hablaría él en el altar. Seguí rezando, seguí esperando un milagro, que tu padre no se presentara, que tú te enfermaras, cualquier cosa. Pero todos ustedes, siguieron caminando hacia el altar. La miré. No había rabia. No había odio. Solo un vacío inmenso y una lástima asqueada. Esta mujer patética, había jugado a ser Dios con nuestras vidas, todo por su reputación. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Perdiste tu reputación de todos modos, dije en voz baja, sin voltear. Y perdiste a tu hijo. Para siempre. Espera, gritó, su voz llena de pánico. Leonora, por favor. No esperé. Abrí la puerta y salí. Mientras caminaba hacia mi coche,
oí el sonido de algo rompiéndose dentro de la casa. Un jarrón caro, quizás. Espero que haya valido la pena, susurré al viento contaminado de Polanco. Por primera vez, sentí que podía respirar. El aire frío de la ciudad me llenó los pulmones. Pasaron 2 meses. 2 meses de un silencio ensordecedor, de un tiempo gris y espeso que no parecía avanzar. Mi vida se había detenido. Había renunciado a mi trabajo. Envié un correo electrónico vago citando problemas familiares urgentes. No podía enfrentar las miradas de lástima, los susurros en la oficina. ¿Supiste lo de Leonora? ¡Qué oso!, ¿no? Pobrecita, casi se casa con su hermano. Me convertí en una leyenda urbana, en la comidilla trágica de la Ciudad de México. La historia, por supuesto, se había filtrado. Escándalo en Puebla, boda interrumpida por secreto familiar. Los periódicos de chismes lo devoraron. Publicaron fotos nuestras, mías sonriendo en la prueba del vestido, de Damián en un partido de polo. Nos convirtieron en monstruos, en víctimas, en un circo. Marisol venía a verme todos los días después del trabajo. Me obligaba a comer. Me traía sopa de fideo, me hacía té. Se sentaba conmigo mientras yo miraba fijamente la pared. ¿Qué vas a hacer, Leo?, me preguntaba, su voz suave. No lo sé, respondía yo. Y era la verdad. No sabía quién era, así que no sabía qué hacer. ¿Cómo pones en un currículum? Experta en marketing digital, recientemente descubrí que mi prometido era mi hermano. Entonces, una noche de martes, tocaron a mi puerta. Llovía. No esperaba a nadie. Mi padre había respetado mi silencio después de que lo corrí. No había llamado, no había venido. Pensé que era Marisol, que había olvidado sus llaves. Abrí. Era Damián. Mi corazón dio un vuelco doloroso, un reflejo estúpido, antes de que mi cerebro pudiera registrar la realidad de quién era él. Se veía terrible. Más delgado. Las ojeras bajo sus ojos eran manchas oscuras, moradas. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Llevaba la misma ropa de arquitecto que siempre usaba, jeans desgastados, una camisa de botones arrugada, botas. Estaba empapado por la lluvia. Hola, Leo, dijo, su voz ronca. Hola, respondí. Mi voz sonó extraña. ¿Puedo pasar? Asentí, haciéndome a un lado. El silencio en mi sala era peor que cualquier grito. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. 2 extraños que se conocían íntimamente, que habían compartido cama, sueños y secretos. Ahora, un abismo de genética y tabú nos separaba. Yo. Comenzó, frotándose la cara con manos temblorosas. He estado, no sé dónde he estado. Me fui a la costa. A Oaxaca. Solo. Necesitaba ver el océano. Necesitaba pensar. Damián. No sé qué decir, Leo, me interrumpió, su voz quebrándose. He intentado escribir esta conversación en mi cabeza 1000 veces. No hay palabras para esto. Cada vez que pienso en nosotros, en todo lo que hicimos, me da asco. La palabra, asco, me golpeó como un golpe físico. Retrocedí, como si me hubiera abofeteado. No, dijo él rápidamente, al ver mi reacción. Sus ojos se llenaron de pánico. No, Leo, no. No asco de ti. Nunca. Asco de la situación. Asco de ella. Asco de mi padre, de nuestro padre. Asco de mí. Asco de todo. De la mentira. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas calientes, silenciosas. Yo también. He tratado de separar al Damián que amaba del hermano, terminó él, su voz muerta. Asentí, sollozando en silencio. Eres el hermano que nunca quise. Él soltó una risa seca, sin humor, un sonido terrible.
¿Y tú la hermana qué? Dios, esto es una locura. Es una maldita novela de terror. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta mojada y sacó un sobre arrugado, manchado por la humedad. Me la envió. Mi Genoveva. No la llames así, dije. Es tu madre. No sé lo que es, dijo con frialdad. Pero te escribió. Bueno, nos escribió. Es para ambos. La abrí. La letra elegante y cursiva de Genoveva llenaba la página. Era una confesión total. Desnuda. Admitía haber reconocido a mi padre en la cena de compromiso. Admitía haber intentado sabotear la relación con sus insultos. Admitía haber ido al padre Horacio esperando que él fuera cómplice de su silencio. Admitía que su orgullo y su miedo a la humillación habían sido más fuertes que su amor por él o su decencia por mí. Lo arruiné todo, terminaba la carta. Les quité el amor y les di vergüenza. Destruí a mis 2 hijos. No espero perdón. Solo espero que algún día puedan vivir sin odiarme. Doblé la carta. ¿La perdonarás?, le pregunté en voz baja. Damián miró por la ventana, hacia la lluvia que golpeaba el cristal. No lo sé. Neta, Leo, no lo sé. Ahora mismo, solo siento un vacío. Odio. Pero, creo que tendré que intentarlo. No por ella. Por mí. Si no lo hago, este odio me va a matar. Me va a consumir. Asentí. Entendía exactamente lo que quería decir. Se puso de pie. El momento más incómodo de mi vida. ¿Qué haces? ¿Abrazas a tu hermano? ¿A tu ex prometido? Él pareció sentir lo mismo. Solo se quedó allí, a 2 metros de distancia. Me voy, dijo. Me voy a España. Tengo unos contactos en Barcelona. Un estudio de arquitectura. Necesito empezar de cero. Donde nadie sepa mi nombre. Donde nadie sepa quién soy. Es una buena idea, susurré, poniéndome de pie también. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Quizás en otra vida, Leonora, dijo, sin voltear. Su espalda estaba tensa. Quizás en otra vida, Damián. Se fue. Cerré la puerta. Me recargué en ella. Y lloré. Lloré por todo. Por el amor perdido, por la inocencia perdida, por la vida que pudo ser, por el hermano que no conocía y el amante que había perdido. Mi amor había muerto. Mi familia se había roto. Pero por primera vez en 2 meses, sentí paz. Una paz fría, terrible, pero paz al fin. Se había acabado. El tiempo no lo cura todo. Eso es una mentira. Pero te enseña a vivir con las heridas. Te enseña a construir alrededor de ellas. La herida se queda, una cicatriz fea, pero tú creces a su alrededor. Los siguientes meses fueron un borrón de logística. Vendí mi departamento en la Narvarte. Renuncié definitivamente a mi trabajo, esta vez con una carta formal. Metí mis cosas más preciadas en cajas, mis libros, las pocas fotos que tenía de mi madre, mi título universitario. Vendí todo lo demás. Metí las cajas en mi coche y conduje hacia el sur. Sin plan. Sin destino. Solo conduje, lejos del ruido y la contaminación y los recuerdos de la Ciudad de México. Terminé en Oaxaca. La ciudad me recibió con sus colores vibrantes, el olor a mole y a copal. El aire era diferente. Más limpio. Más antiguo. Se sentía como un lugar donde la verdad, la tierra, las raíces, importaban. Alquilé un pequeño cuarto en el centro, uno con un patio lleno de bugambillas. Pasé semanas simplemente caminando, comiendo tlayudas en el mercado de la 20 de noviembre, sentándome en el jardín de Santo Domingo, una iglesia diferente, un Santo Domingo que sanaba, no que destruía, y tratando de entender quién era yo ahora. Ya no era la prometida de Damián.
Ya no era la futura nuera de los reyes. Ya no era solo la hija de Julián Vargas, el contador. Era Leonora. Sola. Y por primera vez, eso no me asustaba. Me liberaba. Un día, caminando por Teotitlán del Valle, un pueblo de artesanos, conocí a un grupo de mujeres zapotecas. Hacían tapetes de lana, teñidos con cochinilla y añil, siguiendo tradiciones de 1000 años. Eran hermosos, obras de arte. Pero los vendían por casi nada a los intermediarios, a los dueños de las galerías que los revendían por 1000 veces su precio. Me hablaron de sus problemas. De cómo no podían mantener a sus familias. De cómo sus hijos tenían que irse al norte. Y por primera vez en meses, mi cerebro de marketing, ese cerebro que había apagado, se activó. Ustedes no necesitan intermediarios, les dije, sentada en el suelo de tierra de su taller. Ustedes necesitan una marca. Necesitan contar su historia. Necesitan una tienda en línea. No volví al marketing corporativo. Usé todo lo que sabía, toda mi experiencia en el mundo digital, para ayudarlas. Les construí un sitio web. Les enseñé a tomar fotos con sus celulares. Les enseñé a calcular sus costos, a poner precios justos. Creamos una cooperativa. Voces de la Tierra, la llamamos. Al ayudarlas a ellas a encontrar su voz, yo empecé a encontrar la mía. Mi padre vino a visitarme 6 meses después. Llegó a mi pequeño cuarto, luciendo más viejo, más humilde. Traía un queso de hebra y una bolsa de chapulines del mercado, sus ofrendas de paz. Hablamos. Hablamos de verdad, por primera vez. Hablamos de su cobardía. Y de mi furia. Lloramos. Él lloró por su amor perdido de 30 años, y yo lloré por el mío. Te fallé, hija, me dijo, sus manos temblando. Te fallé de la peor manera. Lo hiciste, respondí, mi voz suave. Y yo te lastimé. Te corrí cuando más me necesitabas. Lo merecía. No, dije, tomándole la mano. Nadie merece eso. Solo éramos 2 personas asustadas. Lo perdoné. No fue fácil. Fue un proceso. Pero lo perdoné. Porque entendí que su silencio no venía del odio, sino del miedo. Y yo sabía lo que era tener miedo. Marisol me mantenía al tanto del mundo que dejé atrás. La noticia del escándalo finalmente se había apagado, reemplazada por la siguiente tragedia política o el siguiente chisme de fútbol. Genoveva había vendido Reyes Inmobiliaria por una fracción de su valor y se había retirado. Nadie la había visto. Se decía que vivía sola en su mansión en Polanco, una reclusa moderna, una doña Javizán mexicana. Adelaida se había mudado a Miami, gastando lo que quedaba de la fortuna. Y Damián estaba en Barcelona. Reconstruyendo su vida. Marisol me dijo que había visto fotos de él en Instagram. Estaba trabajando en un estudio famoso. Se veía bien. Se veía en paz. Me dijo que estaba saliendo con alguien, una arquitecta catalana. Sentí una punzada. Pero no fue de celos. Fue alivio. Alivio genuino de que él también estuviera sanando. Un año después de la boda que no fue, estaba en Zipolite, en la costa de Oaxaca. Viendo el atardecer. El sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura imposibles. Me di cuenta de que no había pensado en Damián como mi prometido en mucho tiempo. Ya ni siquiera pensaba en él como mi hermano. Pensaba en él como una lección. Una lección dolorosa, brutal, pero necesaria. Toda mi vida había buscado una familia que me completara. El escándalo, el dolor, la verdad, me habían enseñado algo. La única persona que podía completarme era yo misma. Yo era mi familia. La verdad no destruyó mi vida. Destruyó la ilusión de una vida. Destruyó el castillo de naipes construido sobre la mentira de Genoveva y la cobardía de mi padre. Las mentiras pueden construir palacios, pero se derrumban. La verdad, incluso la más cruel,
es el único cimiento sobre el que puedes reconstruir algo sólido. A veces, por la noche, cuando oigo las olas, todavía me pregunto, si el padre Horacio no hubiera hablado, ¿habríamos sido felices en nuestra ignorancia? Si nos hubiéramos casado, ¿nuestro amor habría sido suficiente para sobrevivir a la mentira? ¿Es mejor una verdad cruel que una mentira feliz? ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal y comentar desde donde me estás viendo. Me encantaría leer tus pensamientos y saber que te quedaste hasta el final. Porque, a veces, los finales más terribles, son solo el verdadero comienzo.